Carga académica. Ahí está, Listo. perfecto. No, perfecto. Mi miedo es que no sabía si se terminaba la charla, a dónde iba eso. No, quédate tranquila que nosotros nos encargamos. Hola, doctor Gabriel Acosta. Hola, ¿qué tal, Eloísa? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Los voy a estar Bien. escuchando. Justo tengo reunión de consejo, así que yo voy a estar en otra computadora, pero algo voy a poder pispear. Sí, cierto, me había reunión hoy de consejo. Hasta luego. Hasta luego. Se va sumando gente, pero tampoco queríamos ir haciendo esperar mucho a los que estaban ya puntuales, obviamente. Así que bueno, voy a hacer una muy breve introducción, que todos lo conocen a Gabriela Acosta, que la verdad que muy generosamente aceptó la invitación, así que es un placer desde el Instituto de Derecho Comercial poder contar con esta charla y con su colaboración. La idea de la charla de hoy es que el doctor nos va a comentar distintos supuestos que se plantean y se van planteando, ¿no? En materia de responsabilidad bancaria, sobre todo un poco relacionado con estas técnicas phishing, captación de datos, que hoy por hoy estamos todos recibiendo digamos, consultas en este sentido, ¿no? Creo que todos tenemos algún conocido o alguien o un cliente que ha padecido este tipo de estafas. A medida que avanza la ciencia, empiezan a aparecer estos inconvenientes también, pero no solamente, o sea, en materia de responsabilidad, en distintos supuestos, no limitándonos solamente a esto, ¿no? Hay otros supuestos que se dan en la práctica y que tienen que ver con la responsabilidad bancaria. Esto da lugar, un poco el doctor nos va a contar, distintos supuestos desde la práctica, jurisprudencialmente, cuáles son los supuestos que obviamente avanza la ciencia, avanza la tecnología, se van sofisticando de alguna manera estas técnicas de captación de datos, etcétera, etcétera, pero también a medida que van surgiendo estas cuestiones, bueno, van apareciendo casos nuevos que la jurisprudencia tiene que ir resolviendo. Hace muy poquito, antes de la feria, salió un fallo a nivel nacional, también el doctor nos trae unos fallos recientes a nivel provincial. Un poco el doctor Acosta nos va a estar comentando respecto a estos fallos, y no solamente eso, también desde el punto de vista procesal, ¿no? Cómo encarar medidas cautelares, porque muchas veces hay ciertos casos que ameritan tomar medidas urgentes para no seguir incrementando el daño, y bueno, distintos supuestos, y también a nivel daño, es decir, ¿qué podemos reclamar? ¿Sí? Daño punitivo, daño moral, qué tipo de compensación. En fin, el tema es muy largo, así que tampoco quiero robar demasiado tiempo con la introducción. Los que deseen pueden hacer preguntas tanto a través del chat y yo puedo ir leyendo las preguntas, o levantan la manito de acá de la pantalla y así el doctor puede ir respondiendo, ¿sí? A medida que sea una charla amena y práctica. Así que bueno, le doy la palabra al doctor Acosta y muchas gracias de nuevo, doctor. Vamos. Bueno, gracias, Paola. Buenas tardes a todos. La intención de este tema que vamos a abordar es para que podamos sacarle el mayor provecho posible, también hacerlo con un cierto orden que es el que les paso a proponer. Quiero decir, para hablar de la responsabilidad de los bancos, tenemos que también poner el contexto de los contratos bancarios. Dentro de estos supuestos también vamos a tener más especialmente la mirada, como anticipó Paola, en los casos más recientes de phishing, y en las
cuestiones de tipo procesal, como tiene que ver cómo lo podemos plantear, qué documentación o qué material probatorio aportar y qué rubros en especial, cuáles son las particularidades en estos casos que nos permiten abordar lo del daño moral y la noción de daños punitivos específicamente. Bien, dicho esto, a mí me gusta también poner en contexto en cuanto a que tenemos el Código Civil y Comercial, ¿sí? Tenemos el libro tercero de Derechos Personales. Yo sé que esto parece medio básico, pero a veces uno ve en las presentaciones y en las situaciones que se van configurando que es importante hacer una referencia de en qué lugar de todas estas situaciones jurídicas tenemos que posicionarnos. Ese posicionamiento, quiero decir entonces que tiene que ver con, fíjense, en los derechos personales tenemos tanto una parte general de los contratos, donde ahí ya tenemos una noción del principio de buena fe, y también tenemos, fíjense, que en esta nueva propuesta del Código Civil y Comercial de 2015, de agosto de 2015 para aquí, están las relaciones de consumo, los contratos de consumo, en un primer lugar, o sea que se ha desplazado inclusive en ese tratamiento a la compraventa, que era el tradicional contrato que abordábamos al iniciar el estudio de las relaciones privadas de esta índole, y los contratos bancarios, ¿sí? Que están previstos del artículo 1386 en adelante, donde también allí hay una primera referencia que tiene que ver con la transparencia de tipo genérico, que hacen relación a las nociones ya anteriormente también tratadas de los contratos con cláusulas predispuestas, todas las situaciones que de allí se derivan. En síntesis, tenemos sí que la responsabilidad de los bancos puede ser de origen contractual o extracontractual. Pero ¿qué pasa? Tenemos una particular situación. Cuando tenemos un vínculo de esta índole con un producto o un servicio financiero, tenemos que no perder de vista que en esos casos el banco puede responder a una obligación tácita de seguridad en que tenga que satisfacer la obligación de no dañar es de naturaleza extracontractual, aun cuando la prestación que nosotros hayamos tenido con el banco no haya sido incumplida. Esto lo vamos a ver ahora con más precisión al ir viendo algunos de estos casos que me propongo compartir con ustedes. Entonces, tenemos las nociones del Código Civil y Comercial. Primero, la que va en cabeza de los magistrados que tenemos que resolver razonablemente en el artículo 3. Tenemos la buena fe en el artículo 9, el abuso del derecho en el artículo 10, el abuso de posición dominante en el artículo 11. Fíjense que todo esto, después, al traspolarlo a las particularidades que se dan en la relación de un ciudadano con un banco, no ha de dejar de ser una aplicación práctica de estas nociones. En ese contexto, también podemos encontrar que, si bien todos los contratos bancarios se tienen como imbuidos dentro de una relación de consumo de los contratos de consumo, también vamos a ver un supuesto particular en el que no hay una relación de consumo y sin embargo hay conceptos de esto por los cuales se puede tener una solución más allá de, valga la redundancia, aquellas relaciones que tienen que ver con el derecho del consumidor. Evidentemente que toda la actividad bancaria tiene un sentido de profesionalidad que hace como empresa que tenga que tener una carga mayor de su lado de disponer todos los elementos para que aquel consumidor en calidad de usuario que adquiere determinados productos financieros
vea su situación no, digamos, menoscabada por su situación, por su calidad de adherente a los contratos de cláusulas predispuestas, sino que justamente encuentre en esta función social que cumple el banco como integrante de la actividad privada, permitir a un ciudadano acceder al crédito como la base para desarrollar ya sea un montón de posibilidades de adquirir bienes que el propio ahorro en sí mismo nos veríamos en serias dificultades, o también para desarrollar una actividad empresarial en la que el banco, vuelvo a decir, presta estos servicios que son tan relevantes, pero que tiene justamente que atenerse a una serie de normativas específicas dentro del contexto del derecho del consumidor que ha recibido tanto raigambre constitucional a partir de la reforma de 1994, y también acompañando la reforma de la Constitución Provincial, el artículo 38 de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, yo me permití sugerirme, hablando con Paola cuando preparábamos la clase, señalando algunas situaciones que evidencian estas pautas que acabo de describir, tratando de ser lo más preciso posible. Entonces, fíjense que una persona que tiene la particularidad que se ve impedida de acceder a determinados productos o servicios financieros cuando se le ha atribuido una calidad de deudor, o sea, de moroso, incorrectamente atribuida. Y en función de ello, el banco le impide acceder a otros servicios. Esto puede suceder que, en definitiva, el cliente contrajo un préstamo o que efectuó una compra en cuotas, no tiene conocimiento por sí mismo de que haya habido una mora que se le haya comunicado o esa información es incorrecta. En este caso, en una persona que justamente había cumplido regularmente con sus obligaciones, había adquirido un préstamo de una entidad financiera no bancaria, esa entidad financiera no bancaria le cede su cartera de créditos a un banco y en esa cesión de créditos el banco comunica al Banco Central a su vez la condición de morosa de un cliente. Pero lo hace erróneamente. Y en este caso, el cliente, cuando se da noticia de esta circunstancia, también ya se ha visto perjudicado por no poder acceder a otros productos de distinta índole del servicio financiero. Uno podría decir aquí que hay una relación contractual, cliente, entre el consumidor, el usuario y el banco, y no ha habido un incumplimiento contractual por el banco, pero, como te decía, la entidad bancaria por sí misma, por su organización empresarial, por su idoneidad y por su experiencia, sí es responsable de no cometer ninguna infracción al deber de información, como sería comunicar al Banco Central que alguien es deudor cuando no lo es. Un supuesto similar, más aún cuando ha habido una cesión de créditos que habría que haber comunicado al cliente en debida forma y oportunamente. Esto también nos lleva al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, el deber de información, y en este caso a la infracción a dicho deber de no haber comunicado la cesión de cartera de créditos y no haber comunicado inclusive la presunta situación morosa al cliente. En otro fallo de similares características, donde una persona pide un préstamo a una mutual, esa mutual es la que tiene la vinculación con el banco y con el
socio mutuario, él autoriza que se le hagan los descuentos para pagar al banco la cuota correspondiente a ese préstamo otorgado, y lo que hay allí, en definitiva, es un desencuentro entre la información brindada por la mutual al banco y a su vez por el banco no solo al Banco Central, sino a otros organismos vinculados a los datos bancarios de las personas en general. En este caso, clásico información al Veraz, que había sido suministrada de una manera incorrecta. En este fallo se agregó como un mandato preventivo. Mandato preventivo es una noción también incorporada en el Código Civil y Comercial del 2015 a la fecha, vigente en los artículos 1710 y siguientes, donde el judicial, el juez, en este caso fue la Cámara, no el juez de primera instancia, decidió, como un mandato preventivo, indicarle al banco que cada vez que tuviera una situación de morosidad o presunta morosidad en un cliente, debía comunicárselo de forma fehaciente. Todas estas situaciones siempre terminan teniendo como un hilo conductor las distintas modalidades electrónicas de mails, de notas que se cursan de distinta índole, pero siempre sí es ineludible el banco, quien tiene mayor cantidad de recursos a esos fines, tenga la responsabilidad, por lo cual cuando no la cumple debe resarcir, de dar la información al cliente necesaria para que pueda acercarse a aclarar la situación o a solucionarla. Para ir complejizando las cosas, porque hasta aquí señalé dos supuestos en donde hay información incorrecta del banco vertida a una base de datos o al Banco Central. Tenemos supuestos también en los que, por ejemplo, se han extraviado chequeras derivadas del contrato de cuenta corriente entre un cliente y la entidad bancaria, antes de que las mismas pudieran ser utilizadas por el mismo beneficiario o cliente de la entidad. Esto derivó en que esa chequera así extraviada, alguien se hiciera de la misma y librara cheques sin debida provisión de fondos. El banco, en este caso, volvemos a la misma situación. Aunque no haya una norma del contrato de cuenta corriente que estuviera incumplida en términos contractuales, al estar vinculada con una obligación tácita que se tiene por tal de seguridad, que se tiene por tal derivada del principio de buena fe, deberá responder por aquellos daños que se hayan ocasionado a quien quedó en esta situación desprotegido frente a una obligación evidentemente a cargo de la entidad bancaria. Quiero volver brevemente, como quiero tratar de exponer en cada situación, que para resolver estas situaciones, para saber cómo encuadrarlas para el reclamo, es fundamental estas nociones que tengamos acerca de los conceptos generales de lo que es la relación entre un cliente y el banco, la ley de defensa del consumidor, pero aún más allá de eso también, porque la ley de defensa del consumidor viene también a recepcionar principios de derecho que anteceden, que es la buena fe, el abuso del derecho y el abuso de posición dominante. Fíjense, por ejemplo, el caso de un préstamo de un jubilado solicitado, no en forma ficticia, sino en forma real. Un jubilado pide un préstamo
autoriza al ANSES para que le hagan los descuentos de la cuota pertinente de sus haberes jubilatorios y el ANSES transfiere al banco la cuota mensual correspondiente. ¿Qué pasó? En este caso, en un momento dado, este jubilado pasó a ver cerrada su cuenta y en función de invocarse, no había dado cumplimiento a las cuotas que tenía que justamente satisfacer mensualmente del préstamo que había solicitado. En este caso, ¿hasta qué punto es viable que una persona que hace un acuerdo con un organismo público como es el ANSES tenga la posibilidad de controlar si entre sí hay la operatoria en debida forma que se proyecta cuando se saca un préstamo en estas condiciones, en cuanto a garantizar su debido cumplimiento? Esto nos lleva, aunque después también lo voy a desarrollar más en profundidad, a la cuestión de las cargas probatorias dinámicas. Las cargas probatorias dinámicas, anticipo, que fueron una creación jurisprudencial de la Corte Suprema de la Nación, en un fallo del año 1998, que posteriormente, con la Ley de Defensa del Consumidor de 2004 y las sucesivas modificaciones, en especial una muy significativa, la 26.061 del año 2008 bien digo, recepciona que se entiende la obligación de acreditar aquellos supuestos necesarios para clarificar una situación, esa más en cabeza de quien tiene la organización de su actividad cotidiana y profesional, así hacerlo, como en este caso resulta el banco. Por lo cual, si ante determinado reclamo formulado, en este caso, por ejemplo, como les decía, un jubilado que se encontró en que se hallaba en mora, cuando en definitiva él le había dado ya la autorización al inicio de la relación crediticia para que se le descontaran de sus haberes jubilatorios, ¿cómo iba él a poder controlar correctamente que esas cuotas fueran efectivamente transferidas y depositadas en el banco? Esto, vuelvo a decir, tiene que ver con ese deber de seguridad tácito que deben cumplir las entidades bancarias en este tipo de operatorias. Otro supuesto que podemos mencionar de responsabilidad bancaria es el caso de la sustitución de identidad. Había una persona que en este caso hay una persona que formuló su reclamo en función que había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo por un reclamo y tenían que hacerle pagos en cuotas en función del acuerdo convenido. Eran 3 cuotas, entonces había autoridades del Ministerio de Trabajo que tenían la autorización para proceder de esa manera en el banco, depositando la cuota para que el beneficiario de ese acuerdo retirara mes a mes la misma. Con la primera cuota no hubo ningún problema, con la segunda no hubo ningún problema, con la tercera, cuando fue el beneficiario a la entidad bancaria, resulta que ya había sido cobrada. En este caso, la entidad bancaria se vio en la obligación de responder por 2 situaciones, podríamos decir así. Porque el ardid de ese tercero que pergeñó para sacar un indebido provecho y generar este acto ilícito, había sido en que había adulterado la firma de la persona autorizada para ordenar este pago en el Ministerio de Trabajo. Y esa firma, el banco en un momento dado había dicho que ellos no podían controlar
qué persona era aquella que estaba autorizada en el Ministerio de Trabajo a viabilizar estos cobros por esta modalidad. Pero este aquí que sí ellos tenían la firma registrada de esa autoridad. Y esa firma difería notablemente de la misma. Y también la persona que atendió en la caja, a quien así se dirigió y cobró indebidamente esta cuota, no pudo acreditar que hubiera pedido el DNI a la persona, diciendo que también en la boleta de pago el número de DNI tenía 2 enmiendas. Entonces, fíjense que esta situación tan atípica no deja, no obstante, de que tenga que responder la entidad bancaria, el banco, ya sea por la actitud no diligente de quien coteja las firmas, teniendo para ello la habitualidad y la experiencia que le da su profesión, al mismo tiempo también de no haberle llamado la atención que al consignar el DNI lo enmendara 2 veces la persona que se había presentado en esas condiciones. Este es otro supuesto en donde justamente el banco tendrá la obligación de responder. Vuelvo a decir, estoy postergando para otro tramo de la charla dar más precisiones acerca de los alcances de esa responsabilidad a la que se ve extendido el banco. Otro supuesto que se puede visualizar, en donde el banco también tiene una responsabilidad de tipo objetiva para responder, es en el caso, fíjense, donde se expiden chequeras que no reúnen las condiciones legales en todos los aspectos, sabiendo, por supuesto, que no es solamente que no hay obviamente que hay una normativa del Banco Central que precisa todas estas cuestiones, pero aun cuando hubiera alguna situación específica que no estuviera detallada, el banco de todas maneras deberá responder por estas cuestiones de su obligación de seguridad, porque fíjense en este caso que les quiero mencionar, resultaba que la firma, las chequeras, eran de una firma comercial. En el texto de las chequeras se consigna el nombre de una persona. Claro, cuando es una persona jurídica que tiene una cuenta corriente, obviamente, esto no creo que esté diciendo algo que ustedes no lo tengan presente, esa persona jurídica como tal tendrá que acompañar quiénes son sus autoridades, ¿sí? Quiénes son sus representantes legales, ¿sí? Quién estará autorizado a firmar esos cheques. Entonces, allí hay 3 situaciones en las que si el banco, al consignar en la chequera el nombre de la persona, en realidad lo hace no de quien está autorizado a firmar los cheques, sino de quién es el representante legal, y a los fines de la actividad bancaria eso no es lo mismo, deberá responder, porque esa persona que cuando va a cobrar esos cheques se encuentra que no tienen fondos suficientes, no podrá eximirse el banco diciendo simplemente que allí, bueno, la persona a quien deberá demandar es al señor Benítez. No, perdón. Aquí, si el banco hubiera obrado en debida forma, hubiera impedido que esa persona fuera la que firmara, la que apareciera como librador en la chequera, y eso es una actitud negligente por la que deberá responder. Tenemos también otros supuestos, no sé si, no quiero tampoco, tratando de ir lo más pausado y claro posible para no ir agobiando una situación con otra. Si quieren hacer alguna intervención para que pudiera yo aclarar alguna cosa, háganla, no hay ningún problema. No sé, Paula, si vos ves algo en este sentido, porque tampoco me quiero hacer tan... Perdón, no, ahí Pablo me parece que quería hacer una asunto. pregunta, ¿no? Pablo.
Estás muteado. ¿Te podés desmutear? Ahí está. Ahí está. Buenas tardes a todos. Gracias por la charla. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, doctor? Mi consulta es, me vino a ver una persona que tenía cuenta en el Banco Galicia. La cuenta no era de mayor importancia, pero eran 1.500 pesos. Y el banco le cerró la cuenta porque tuvo una diferencia con el cliente y esos 1.500 pesos quedaron en el banco. La persona me vino a ver esto hace un par de días y nosotros como abogados, cuando el monto es así tan ínfimo, no sé cómo resolverlo, si le dedicamos el tiempo, lo ayudamos, porque bueno, el banco lo perjudicó. Entiendo, doctor. Bueno, esto, bien, vamos a hacer un pequeño persaltum a otro tramo, pero entiendo la inquietud. Bueno, para evaluar profesionalmente la posibilidad de entablar un reclamo, ya que usted lo mencionó, por una cantidad le quedó, si yo no entendí mal, retenida, en principio indebidamente, de 1.500 pesos, allí hay 3 rubros potenciales. Uno que lo veo medio dificultoso, que sería la pérdida de chance, ¿sí? Después, si quiere, me explayo más sobre eso. Otro sería el daño moral, y otro sería el daño punitivo. Ahora bien, si ante esta situación, cuando a usted lo va a ver el cliente del banco y el potencial cliente suyo, resulta que él ocurrió al banco en más de una ocasión, presentó nota, llamó por teléfono y no ha recibido una respuesta favorable o ni siquiera una respuesta, como suele también suceder, está la posibilidad de que entonces estemos ante una situación en la que haya algo más que una molestia y haya una alteración del ánimo más significativa que abonaría el reclamo de un daño moral. A su vez, si eso es así, y el banco continuara eventualmente con desatender una respuesta o favorable o al menos cierta, veraz y con detalle y con claridad, podría estar dando lugar a los daños punitivos. Los daños punitivos, entonces, ya no es un rubro que, desde mi opinión y de lo que yo he estado indagando, tenga que ser cuantificado en debida forma por la persona afectada, porque es un rubro que está en cabeza del juez, fijarlo en su importe. Y para fijarlo en su importe, ahí vamos a ver que hay distintas posturas. Yo he utilizado una fórmula matemática que es de un colega de Bahía Blanca, Irigoyen Testa, el mismo lugar donde también viene la fórmula matemática de los daños y perjuicios del doctor Asiari, donde ahí también uno, en función de una apreciación que haga acerca de cuántas personas en esa particular situación estarían decididas a realizar un reclamo judicial. De esas que inician el reclamo judicial, ¿cuántas recibirían una sentencia favorable? Y de esas que recibirían una sentencia favorable, a su vez, ¿cuántas recibirían daños punitivos? Y esas variables, tratando de reducir lo más posible la subjetividad del magistrado a la hora de tomar una decisión, se hace un cálculo matemático, normalmente elevan bastante significativamente el importe del daño moral, que sería el que se toma como cuantía, como base, vamos a decirlo así. Entonces, en síntesis, si una situación de 1.500 pesos, evidentemente, y estoy manejándome con lo que me dice y con lo que uno puede pensar que razonablemente pudiera ocurrir. Quiero decir,
el banco, ante una cifra de esa índole, hubiera destrabado la situación porque le parece que es irrelevante, o justamente todo lo contrario, como es tan irrelevante, entre comillas o sin comillas, se especula con que el afectado va a quedar allí entrampado, entonces, podría dar lugar a un reclamo que, cuantificado en estos términos que yo lo menciono, puede tener ya otra sustancia, vamos a decirlo así, para fomentar el inicio de un proceso judicial. En este caso también quiero ser muy claro en cuanto a lo que yo opino en relación a los tiempos de los procesos. Que también, en cuanto al daño punitivo, quien, en contrario de lo que yo estoy diciendo, dice, bueno, pero usted, la manera de llenar esas variables en un cálculo matemático no deja de ser subjetivo, porque ¿con qué base usted va a decir que de 100 personas, 2 van a iniciar el reclamo o 47? Y no tiene algo de razón, entonces dicen que uno mete la arbitrariedad por la ventana. Pero también entiendo yo que el proceso judicial dura lastimosamente más de lo que debiera. Yo lo digo en general y también no escapo a la situación de que en el juzgado mío en particular, hoy por ejemplo tomé una audiencia preliminar de un proceso sumario iniciado hace 2 años y medio. Quiero decir, audiencia preliminar, no de vista de causa. Quiero decir que las deficiencias de la pandemia, con las deficiencias del juzgado, con las deficiencias de los letrados, lo que sea, ese proceso ya, cuando llega a sentencia va a tener, el hecho había sido 1 año antes de que se iniciara, o sea que el afectado ya corre con 10 años desde que pasó lo que pasó. Entonces el tiempo del proceso, en una realidad que objetivamente por parámetros, ya sea de, ya termino, por parámetros de lo que varía el índice de precios al consumidor, lo que varía el salario mínimo vital, etcétera, se extiende, va en desmedro, obviamente, de la persona que pueda comprobar que tiene un derecho afectado. En definitiva, lo que usted me mencionaba es, si bien de un monto inicial que parece bastante irrisorio, puede, planteado en debida forma, tener otra sustancia que justifique el inicio del reclamo. Perfecto, no, muy amable doctor, muy entendible. No, esta persona vino y me dijo, no es la primera vez que estoy siendo perjudicado por un banco. Entonces agarra y me dice, yo se lo dejo a usted, usted lo estudia, y si ve que hay posibilidades, no importa el tiempo que tarde, porque es una persona casi a punto de jubilarse y siempre la continuidad en el tiempo a esta persona ya lo colmó. Por el monto irrisorio otros abogados no lo quisieron hacer. Me dice, yo se lo dejo a usted, usted lo estudia, lo ve y si me dice que es viable, lo dejo en sus manos. Más que nada por eso era, doctor. Pero muy entendible y gracias. Bueno, por nada. Bueno, continuando, ¿qué opinas, Paula? No sé, vos, el chat lo ves vos, yo no lo veo. Si ves algo sí. No, justo había comentado Pablo lo mismo en referencia a este tema. Yo también puse en el chat que también hubieron casos de error en la emisión de las chequeras que tenían mal el número de quit digamos, de la empresa libradora, ¿no? De la sociedad que libraba los cheques. Entonces, en un momento determinado empezaron a venir todos los cheques rebotados y nadie entendía por qué. Y era porque, bueno, el banco no los estaba rechazaba el pago por este problema, pero que en realidad era una cuestión de la propia chequera, lo que le originó todo un lío, ¿no? A la empresa, en el giro comercial de la empresa. Después, bueno, se solucionó, hubo que ir uno por uno, arreglándolo, y quedó ahí en la nada, pero digo, tranquilamente,
cabría cierta responsabilidad, ¿no?, del banco. La empresa tampoco se dio cuenta que estaba mal el número de quit, pero bueno. Fíjense en ese sentido que me parece interesante, yo voy a ir justito a una serie de 3 o 4 supuestos vinculados a la cuenta corriente, a determinadas situaciones de cierre injustificado o de apertura indebida. Pero voy a ir a eso, quiero señalar, como les decía yo, en el capítulo 12 de los contratos en particular, disposiciones generales, son en 1378 a 1383, están señaladas distintas situaciones vinculadas a disposiciones generales ligadas a la transparencia de las condiciones contractuales que debe observar la entidad bancaria. Después de entrar a desarrollar los contratos en particular, y también de 1384 a 1389, contratos bancarios con consumidores y usuarios, publicidad, forma, obligaciones precontractuales, contenidos, todos supuestos específicos que vienen derivados de la relación de consumo, por un lado, de los contratos con cláusulas generales predispuestas, por otro, que anteceden al tratamiento de los contratos bancarios en particular, que son los de depósito, cuenta corriente, ahora voy a ir a eso, los supuestos que me parecieron interesantes, apertura de crédito, bueno, servicio de caja de seguridad y custodia de títulos. Insisto en lo mismo porque, por lo menos a mí, en la función que me toca, me parece siempre importante esto de contextualizar las cuestiones a las que nos abocamos para hacer un mejor análisis de las mismas. En ese sentido, fíjense que también cuando había una empresa, si no parece que estamos señalando también las deficiencias de los bancos, ¿no? Yo no tengo nada contra los bancos, pero también es cierto que hay un montón de situaciones, como decía el doctor que estábamos conversando anteriormente, en las que hay una situación donde se lleva a lo concreto esta posición dominante, en la que se especula con la indefensión del cliente ante todo el organigrama que tiene por delante para ir. Oficina del consumidor municipal, poder judicial, etc. Fíjense lo que pasó en este caso. Una firma comercial que evidentemente necesitaba de solventar situaciones, para la redundancia, de tipo financiera dificultosas, ¿qué hizo? Presentó al banco, donde tenía su cuenta, a una persona para que le abrieran una cuenta corriente. Esta persona le abrieron una cuenta corriente y entró a liberar cheques sin fondo a troche y moche, donde... Empapeló al pueblo. El tema es este, claro, donde si el banco, obviamente que hay normativas del Banco Central que así lo contemplan, pero me parece interesante ver cómo se terminó judicializando esta situación en la que, claro, ¿dónde había sido hecho correctamente el análisis de solvencia patrimonial, de solvencia moral, del aval de la persona que lo estaban presentando, que era una firma que también ya tenía una serie de cheques librados sin provisión de fondos? Bueno, ante esa situación también es factible que uno pueda entablar una acción donde pueda reclamar que el banco tenga que resarcir las situaciones disvaliosas derivadas de esta situación. Sí. Pero perdón, Gabriel, sí. ¿El tercero perjudicado? O sea, los terceros perjudicados. Sí, el tercero perjudicado. El portador del cheque sin previsión de fondos. Ok, por la negligencia o desidia de alguna manera demostrada por el banco en otorgar este tipo de chequeras sin hacer un estudio crediticio serio, digamos. Y en realidad ahí hubo, y me pareció lo más propicio, una responsabilidad concurrente del banco y de la entidad que se valió de alguna manera de ese ardid. O sea, claro. ¿No es una estafa? No, pero ¿hasta dónde? Justamente a sabiendas de lo que podía, de cuál era la proyección que se venía, presentar a una persona en estas condiciones. Entonces
Ojo que también hubo voto en disidencia. Esto nos lleva más al tema del cheque, pero también nos deja tener que ver con la actividad comercial del instituto propiamente y de la cuenta corriente. En cuanto a que hubo quien dijo, bueno, pero el cheque ya de por sí conlleva la falta de certidumbre de su cobro. Lindo debate, porque si se supone que un título de crédito se presuma que va íncito en el mismo la dificultad de su cobro, yo sinceramente no comparto. Sí, pero no, o sea, es un instrumento que se viene utilizando hace años y años y años, o sea, sería la parte patológica del instrumento, pero Exactamente. ¿cuánto es el porcentaje? Porque la verdad es que las empresas hoy por hoy funcionan perfectamente, todas liberan cheques, todos tienen cheques y se manejan así, es una forma también de financiarse a muy cortito plazo, pero también permite ese giro empresarial. Está muy bien la expresión que vos utilizás, de no confundir la patología con la característica esencial de un título de crédito. Claro. Bueno, por eso es un voto de disidencia. Prevaleció sí la idea de, no obstante, hacer una cierta concurrencia de responsabilidades entre los defectos del banco de no corroborar en debida forma los requisitos propios para abrir una cuenta corriente con quien la había presentado para después valerse de esa situación. Bueno, otras cuestiones... Ese fallo después nos lo podés compartir, sí. Gabriel. Yo todo lo que les estoy mencionando así, por eso obviamente que uno podría hacerlo más en extenso, pero al hacerlo más en extenso, veríamos 3 fallos en vez de ver, la idea es hablar casi entre 15 y 18 situaciones fácticas llevadas a tribunales. Pero sí, yo los tengo todos, son todos, diría, del 2010, 2011 a la fecha, o sea que tienen algunos más actividad que otros. De hecho, el de phishing que vamos a hablar, básicamente desde junio de este año. Sí, así que trato de traerles material que más o menos tenga validez en cuanto a que no sean muy antiguos, ¿no? Así que bueno, sí, no, para antiguo estoy yo. Pero otras cuestiones que podemos abordar es los cierres injustificados de las cuentas corrientes. ¿Qué quiero decir? Ahí veo que me pregunta lo de las fórmulas matemáticas. Sí, cómo no, ahora ya vamos a llegar. Sí, voy a llegar a eso, sí. Okay. Vamos a llegar. El tema de las cuentas corrientes y los cierres injustificados nos lleva a esta creación que es jurisprudencial, más allá de que se puede ver el artículo 988 del Código Civil y Comercial, de la autorización tácita para girar en descubierto. ¿Qué quiero decir? Y acá me parece que es un tema interesante porque no es esto que voy a mencionar un caso en el que fuere de aplicación el derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque el afectado era una firma comercial, ¿sí? No era un particular, y acá esto nos lleva también, para hacer una referencia, aunque sea velada, la noción de proveedor y de usuario, de habilite la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. En este caso, la firma comercial, reclamante, no por ser una firma comercial, le quita el carácter de consumidor, pero sí tenía un crédito prendario, tenía una caja de ahorro, pero tenía una cuenta corriente en la que, a través también de un préstamo mutuo con garantía hipotecaria, había obtenido ese préstamo, pero ¿para qué? Para 3 cuestiones básicas, que la persona era una empresa dedicada a la venta de ropa infantil, y había pedido este préstamo a los fines de adquirir capital
de trabajo, también para cubrir eventuales cheques, eventuales descubiertos, ¿sí? Y entonces, en un momento dado, derivado de un atraso en la cuota del crédito prendario, que era otro de los productos financieros que tenía con esa entidad, le cerraron la cuenta corriente en forma injustificada. Entonces, claro, la firma reclama porque dice, perdón, yo nunca tuve descubiertos de más de 48 horas. Acompaña resúmenes bancarios. Aún antes de que yo me enterara que me habían cerrado la cuenta corriente, yo había depositado el importe del último saldo que tenía. Con lo cual, este cierre a mí me deriva en comunicación del cierre al Banco Central, base de datos donde yo aparezco con la cuenta corriente cerrada, me generó no solo un perjuicio en mi actividad comercial, que terminó redundando en que mucha gente tomara conocimiento de esto, porque hasta que yo hago el reclamo para que me procedan a la reapertura de la cuenta corriente, tuve que afrontar un montón de dificultades. Cuando en realidad mi situación de tipo de mi actividad comercial no justificaba este proceder, siendo que el producto bancario con el que yo supuestamente tenía una desaveniencia con el banco era el contrato de préstamo prendario. ¿Entendió? Sí. Entonces, fíjense que me pareció bastante interesante para traer a colación estas situaciones que también pueden exceder la figura del consumidor, ¿sí? Pero tiene que ver con la actividad mercantil, en donde el banco, de esa manera, estaba incumpliendo la tácita autorización para girar el descubierto, la que siempre se manejaba con ese cliente que tenía un historial, una trayectoria, le generó un perjuicio. Bien. Lo más habitual en este cierre de cuentas corrientes también tiene que ver justamente cuando uno tiene una deuda con algún préstamo o una operatoria de tarjeta de crédito o la bendita tarjeta de crédito vinculada a la cuenta corriente. Claro. Acá estamos entrando en el área esa en la que también sí vamos a retornar al plano del consumidor, en la que hasta qué punto es importante tener presente el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor y la extensión de la responsabilidad que allí se señala a todos los integrantes de la cadena de producción, comercialización, etc. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema con el banco o con la tarjeta del crédito, empiezan uno a otro a pasarse la pelota, ¿no? Donde cada uno trata de quedar en una situación en la que la ajenidad no es tal. ¿Y por qué? Aquí, vuelvo a decir, me parece tan importante tener en claro los conceptos básicos, fundamentales, y como un tronco tenemos que nunca apartarnos de ello, no solo la defensa del consumidor, sino la buena fe, la información, la obligación de seguridad. ¿Por qué? Los contratos con cláusulas predispuestas. Si yo, al vincularme con un banco, tengo la posibilidad de acceder a una tarjeta de crédito y todo ese complejo negocial me es propuesto por mí, fruto de la vinculación evidentemente estrecha entre estos actores, no pueden después, ante una situación X, salvo que lo prueben, como decía yo hace un rato, las cargas probatorias dinámicas mediantes, que haya una situación en la que yo no tengo nada que ver con esto, por no me metan en la solidaridad del artículo 40, pero si no, evidentemente que sí, el usuario podrá dirigirse a cualquiera de ellos, más allá de las acciones de repetición que queden entre sí a salvaguarda. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque si
la clásica apertura de la cuenta corriente para cobrarme desde allí los gastos administrativos, etcétera, de las distintas operatorias con la tarjeta de crédito, si yo cliente reclamo por escrito que yo no di autorización a esa apertura de cuenta corriente no operativa, tienen que atender ese reclamo y abstenerse de generarme débitos que a su vez me generen una situación de deudor moroso en la que yo no tengo por qué verme involucrado, en virtud de lo cual yo lo que simplemente era que tenía la posibilidad de tener una tarjeta de crédito. ¿Se entiende? Acá la doctora Gutiérrez nos comenta que bueno, que tuvo también un caso con un cliente, como lo que está explicando el doctor Acosta, le cerraron la cuenta sin causa alguna, a pesar de ser un cliente que cumplía en tiempo y forma, se vio muy perjudicado ya que operaba como un pequeño empresario. ¿Pero le cerraron por error la cuenta? ¿O qué sucedió, Sandra? A ver que nos dé un poquito más de información. A ver, Sandra. ¿Querés desmutearte? Sin causa alguna. Bueno, habrá sido entonces un error, porque la verdad que es raro. Pero bueno, igualmente es imputable al banco, digamos. Vamos a plantear los dos escenarios. Puede ser un error, hasta del nombre de la persona, un error, o puede ser, que es lo más habitual, por lo menos en la experiencia que yo manejo, de análisis de situaciones, en las que eso se utilice como una suerte de sanción por algún otro tipo de situación, ya sea que no ligada, tiene relación con con el manejo de esa cuenta corriente bancaria. Bueno, por eso puede no ser por cheque sin fondo, puede ser porque tengo una tarjeta de crédito que no pagó el saldo mínimo, puede ser, o un error. En ese caso, el banco obviamente que deberá responder ante esta infracción al procedimiento que está contemplado. Vuelvo a decir, ninguna cláusula que se precie de tal en las extensas particularidades que se vuelcan preimpresas en un contrato de esta índole, de todo lo que firmamos y nos cansamos de firmar cuando tenemos el inicio de una vinculación con el banco, están autorizadas a colocar al cliente en una situación de desprotección. Y vuelvo a decir, no solo por la Ley de Defensa del Consumidor. Fíjense que el artículo 960 del Código Civil y Comercial inclusive nos autoriza a los magistrados que tengamos esa intención de hacerlo y hacernos odiar por algunos, dice, facultades de los jueces, el artículo 960 que está en las disposiciones generales de los contratos en general. ¿Sí? Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. ¿Correcto? Entonces, la noción de orden público nos lleva a otro plano de situaciones, pero lo que quiero significar es que también está dicho que ninguna cláusula, lo dice también las disposiciones más específicas dentro de los contratos bancarios que yo les mencionaba, donde también ninguna disposición de tipo inclusive administrativo que nosotros hayamos firmado nos puede ser invocada en contra de nuestra situación. Quiero buscar la norma específica dentro de las disposiciones generales de los contratos bancarios que hace referencia a lo que yo estoy mencionando. Contratos bancarios. Sí. Yo creo que también la ley de tarjeta de crédito. Bueno, eso digo yo que más allá de la normativa, que está bien,
también la ley de tarjeta de crédito seguramente lo dice, pero ninguna de miren, las cláusulas, artículo 1381, último párrafo, por ejemplo, las cláusulas de remisión a los usos y costumbres para la determinación de la tasa de interés y otros precios y condiciones contractuales que tienen por no escritas. ¿Bien? Bueno, entonces, hablando a Sandra que hablaba de este cierre injustificado, fíjense que se tendrá hasta por injustificado que se alegue una norma que no tenga sino el objetivo de ocasionar una suerte de situación extorsiva ante un presunto incumplimiento que puede ser un atraso, que puede ser que no se trata solamente de liberar cheques sin provisión de fondos. Por ahí se tardó 48 horas en cubrir un descubierto y ya el banco empieza a desplegar todas sus antenas para detectar estas situaciones de potenciales conflictos y cuando esa situación se torna realmente disvaliosa, como cerrar inclusive sin preaviso, cosa que tampoco puede cerrar sin preaviso, con no menos de 10 días tampoco se puede cerrar una cuenta corriente. Entonces, insisto, tanto la norma del contrato que se puede invocar en ese sentido, ya tenemos normativa del Código de Fondo que dice que no hay posibilidad de tenerla por escrita. Tenemos todos los conceptos que se dimanan de los contratos con cláusulas predispuestas. Tenemos el principio de buena fe y el principio de abuso del derecho del título preliminar. Tenemos normativa suficiente, incluso vuelvo a decir, el 960 para invocar que el magistrado pueda revisar y sustituir y o reparar también. No solo tengo yo la facultad de sustituir un precepto que sea abusivo, sino que tengo que automáticamente también disponer la reparación del mismo. Todas estas situaciones, entiendo yo que hay un elemento, creo, ahí vi no sé si digo bien el chat o no, sí, una referencia al tema de la edad de las personas. Recuerdo lo siguiente, sepan que está la Convención del 2015, Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas de la Ancianidad. ¿Sí? Y esto quiere decir que estas convenciones, que tienen regambre constitucional y o supraconstitucional, apuntan a ser efectivas lo que se entiende por los derechos humanos en una mirada amplia, que así como hay una protección de los derechos del niño, la protección de los discapacitados, está también realmente aquella zona en la que va uno ingresando a partir de los 60 años, donde se ha de tomar en consideración que la natural disminución de las distintas aptitudes psicofísicas deben ser consideradas a la hora de brindar una mayor protección que en lo concreto garantice el ejercicio de los derechos de una persona que ante una válida relación con una entidad bancaria, con todas las posibilidades en la vida de relación eso le conlleva, quiero decir, cuánto en el mundo tiene que ver el turismo con la gente de la tercera edad, va y viene, utiliza tarjeta de créditos, saca préstamos, etcétera, ¿no? Que es un sector que, si bien no puede decirse que es productivo, sí es consumidor. Entonces, en ese contexto, eso no quita que también haya que tener una mayor prudencia a la hora de cómo vincularse en el mundo de los negocios y en el mundo de la actividad financiera de las entidades bancarias con aquellos que obviamente pueden tener más dificultades, y en el caso concreto había una situación de
una tarjeta de crédito, me engancho con esto para incorporar otro caso, donde una persona decía, por dicho, desconoce una compra. Bueno, a mí me ha pasado, creo que a casi cualquiera de todos nosotros en algún momento dado nos ha tocado, si no corríjanme, desconocer alguna compra, de mayor valor, de menor valor, etcétera, ¿no? Automáticamente el banco nos dice, bueno, tenés que pagar, tenés que llamar al servicio telefónico, tenés que hacer determinado procedimiento y después nosotros te vamos a reintegrar el valor. ¿Qué pasa? Como en un caso que también yo traje aquí análisis, cuando a esa persona le dicen que la compra, le mandaron un mail para su conocimiento y que no la desconoció en tiempo y forma y el mail había ingresado en lo que se conoce comúnmente como spam. Y era una persona de 72 años. O sea, uno puede válidamente entender que esas situaciones promueven el error, fruto justamente de que es natural que haya determinadas situaciones que vayan escapando progresivamente, como me va a tocar a mí también, de hecho me cuesta que no me toque ahora, así que, y sí, porque me pasó 2 veces de tener que desconocer, hago todo el procedimiento, tengo paciencia, me bloquean la tarjeta, hay que esperar 10 días que manden la tarjeta, bueno, y uno más o menos tiene la posibilidad en todos los aspectos, ya sea económicamente como humanamente, de aguardar. Pero esto no es tan así en todos los aspectos. Entonces, les digo más. En este caso, la persona presentó notas al banco diciendo: yo no vi eso, yo no autoricé esa compra, ¿por qué tengo que seguir el procedimiento que ustedes me dicen? Que yo no fui notificado como correspondía. Acá viene esta cosa de la notificación fehaciente que debe hacer en principio el banco a cualquier situación en la que podamos vernos restringidos, sujetos a una pérdida de derechos, y la infracción a esta conducta nos coloca a nosotros en una posición disvaliosa, sino todo lo contrario. Muchacho, vos a mí no me avisaste. No me vengas con que me mandaste un correo al spam. Dicho así más burdamente. Sí. Entonces, les traigo otra colación, un ejemplo similar de una persona que también, jubilado, va a viajar al exterior, quiere asesorarse en el banco para no tener problemas en el viaje, cómo poder ampliar el margen de disponibilidad de dinero para que hasta ese momento accedía con su tarjeta. Le sugieren, si tiene la posibilidad, esta persona evidentemente así la tenía, de hacer algunos depósitos antes del viaje para abultar el contenido de su cuenta. Bueno, así lo hace. No obstante lo cual, cuando está en el exterior, le viene el bloqueo de la tarjeta y retorna al país, va al banco, habla con la misma persona, claro, una información que era bastante simple, como es, muchachos, ¿cómo puedo yo ampliar mi margen para la tarjeta de crédito? Por una cuestión interna del banco, que una persona veía que por ese procedimiento que le había sugerido tenía la factibilidad de aumentar su disponibilidad de crédito, resulta que no, había una normativa interna del banco que le había faltado un paso para cumplir, ergo, viajó, tuvo el inconveniente que tuvo, volvió, y no solo eso, sino que había quedado con un saldo, el banco se lo cobró de la caja de ahorro. Claro. Para resarcir toda esa situación, tuvo que enviar notas, llamadas por teléfono, concurrir al banco,
y a defensa del consumidor municipal y después a la vía judicial. Y acá me engancho un poco también con lo mismo que yo decía hace un rato ya. Cuando uno tiene que evaluar todo ese cuadro de situaciones en esa perspectiva y tener que cuantificar daños punitivos, uno que va a decir, no, yo no utilizo una fórmula matemática porque está teñida de variables que son subjetivas, o voy a cuantificar el importe sin tener en cuenta todas estas circunstancias que estamos refiriendo. Por supuesto, esto es absolutamente, si se quiere, opinable, pero si yo lo pongo en el contexto de una situación, de un país con las particularidades de nosotros, sin hacer ningún tipo de connotación, sino vuelvo a decir, tenemos X cantidad de inflación hace tantos años. Tenemos X variables objetivas. A ver, yo les vuelvo a decir, si yo tengo que ver lo que varía, por un lado, el índice del salario mínimo vital y móvil, el índice de precios del consumidor, la inflación oficial, ¿por qué yo no voy a tener que considerar, no como una cuestión de compensación, sino como una cuestión de disuasión a una entidad empresarial como un banco, de que yo tengo que imponerle una multa civil que es preventiva y disuasoria para que ante una situación análoga el banco tienda entonces a solucionar en lo interno del banco mismo, en los plazos de los reclamos que se le formulen y no, digamos, dejar que las cosas sigan su curso, que total, ¿cuánta gente de esta es la que reclama? Y porque forma parte un poco del abuso de la posición dominante de la entidad bancaria, ¿no? También. Es como que todo suma, desconocimiento por un lado, por otro lado abuso, por otro lado, bueno, está bien, pero por 1.500 pesos, no, van a hacer, y bueno, y la patean, ese desgaste, ¿no? Ahí siguen comentando en el chat distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo... Sí, decime, Paola. Manfredo nos dice, me pasó con un antivirus que nunca contraté y es un lío comunicarse con la tarjeta porque no hay atención personalizada. Ah, ¿en la tarjeta te agregaron un gasto de un antivirus? Una compra que usted no efectuó. Ah. Claro. Exactamente, la compra que nunca efectué me apareció. $75. Bueno, llamé a la tarjeta 10.000 veces y la tarjeta no hay nadie que atienda, es todo robótica. Apriete tal botón si es para esto, tal otro botón si es para el otro. Bueno, llega un momento que uno dice, bueno, basta, no puedo más. Es decir, creo que en otros países... 75 dólares. No, pero en otros países está prohibido que no tengan una atención personalizada. Acá todo es 0800 y bueno, y que Dios te ayude. Sí, es la complicación. Bueno, es la guerra de desgaste también. Bueno, exactamente, eso es lo que yo apunto, porque entiendo yo, también lo digo, a ver, hablando de poner en contexto, yo estoy dando una charla en el contexto de un ámbito como es, al que tanto agradezco, como el Colegio de Abogados, a los fines de que ustedes tengan elementos para evaluar cómo proceder ante situaciones que se van generalizando, pero, ¿no? El pero viene justamente de que pareciera que los montos son tan significativos, y yo lo que planteo es que si tengo el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de los daños punitivos, tiene un carácter de sanción disuasiva, bueno, vayamos por ese lado, diría yo, de la comodidad que me da estar del otro lado del mostrador, ¿no? Todo eso trato, no digo que lo entiendo, trato de entenderlo lo más posible. A veces más o menos éxito, pero tengo en claro que detrás de cada abogado también hay un ciudadano
Y en ese conjunto hay una necesidad de tutela judicial continua y efectiva. Entonces, aquí estamos hablando de la actividad comercial y de la actividad también de los usuarios como consumidores, pero que esto yo lo conversé este año con Eduardo Ryder y me permito hacer la referencia, ¿no? Yo le decía, tanto por el Instituto de Derecho Comercial, que tan dignamente lleva Paola, como el de Derecho del Consumidor, son ámbitos que tenemos que hacer un importante hincapié desde mi humilde mirada. ¿Por qué? Porque tenemos bancos, tenemos compañías de seguros, tenemos conjuntos inmobiliarios, departamentos de pozo, no digo ni siquiera electrodomésticos, no, concesionarias de auto, planes de ahorro, un montón de situaciones en las que, en algunos casos, puede ser que haya más, por ejemplo, en el caso de un auto, hay ya de movida un valor económico más significativo. Pero de todas formas, en la medida que esto se pudiera generalizar el análisis y la profundización para hacer un... Claro, si después vamos al juzgado y el juzgado tarda 5 años con esto, me van a decir con toda razón, y sí, ¿para qué nos dijo, doctor? ¿Para qué nos entusiasmó? Pero es un desafío las nos cosas... dio manija, doctor, nos dio manija. No, claro, es que es una construcción colectiva. No, por supuesto. El ejercicio de los derechos es una construcción colectiva en la que yo trato de tener lo mayor peso en la tierra del lugar que me toca. Y promuevo estas reflexiones, estos análisis, porque también hay jurisprudencia que así se revela que es efectiva. Vamos al caso, para que no se nos vaya la hora, el tema del phishing, ¿sí? Es, digamos, la niña bonita del momento. Sí. De ahí vamos a ver cómo, en una manera, vamos un poco a ver, quizás no bien que quedara al final, que vamos a ver un poquito de un salpicré de todas estas cuestiones que hemos venido debatiendo. Fíjense que tenemos, por un lado, una persona que es, en general los casos son personas jubiladas, ¿sí? Donde se dan cuenta que hay una deducción de sus saberes por un préstamo que nunca sacaron. Y de paso les digo que un poco también me he puesto a investigar más allá de lo jurídico, en lo práctico. Claro, el gran gancho que tienen quienes protagonizan estas estafas electrónicas es aquella persona que, cansado, como dijo Manfredo, de hablar por teléfono, van al banco y entran al banco por las redes sociales. Cuando nunca entren al banco por las redes sociales, porque ahí es donde les capturan las claves para después acceder al home banking y generar créditos y préstamos que ustedes, el cliente que los vaya a ver, no digamos ustedes, el cliente que lo va a ver nunca solicitó. Y una primera respuesta del banco, que ya hay algunas, digamos, matices que van tratando de revertir, la primera respuesta del banco fue: yo no tengo nada que ver. Claro, de hecho es cierto. ¿Por qué? Y digo, si yo no hice nada, yo no le di nada, yo no firmé nada, yo no hice nada de nada. Estamos nosotros involucrados en la cuestión donde hasta en las presentaciones contestando estos planteos han hablado de la torpeza del cliente, ¿sí? Entonces, claro, la torpeza, pero de todas maneras debieran ellos, que generan un sistema de atención vía remota electrónica, tener medidas de mayor seguridad para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, ustedes cuando van a comprar algo con la tarjeta, no tienen que llamar, más de una vez ha pasado, llamar por teléfono para dar autorización, porque
Ahí está la plata de la tarjeta involucrada. Entonces, ¿cómo puede ser que el banco, cuando está el dinero de la tarjeta de crédito involucrada, toma recaudos, y no toma recaudos cuando es el dinero del propio cliente? Claro. ¿Entiende? Entonces, el phishing es esto, es la obtención. Eso es el planteo que se está estilando, de lo que yo vengo viendo es, el planteo es nulidad de préstamo con medida cautelar. Y esto nos lleva al plano de lo procesal. Porque también yo he visto quien ha dicho, no, medida cautelar no hay verosimilitud, y se acabó. Y obligan entonces a, bueno, esto en general revisado en las distintas cámaras que yo vi intervenir. Pero para manejar un mejor orden expositivo de esta temática, en definitiva, es el préstamo, estafa electrónica mediante, no solicitado por el cliente, que es susceptible de desvirtuar, invocando la infracción al deber de seguridad íncito que tiene mi banco para conmigo a la hora de proteger mi situación de cliente, usuario de los distintos servicios financieros y bancarios. Medida cautelar. He visto también un fallo que me pareció acertado, por eso le digo que algunos bancos, cuando las cosas se van generalizando, y eso por eso nos trae a colación lo que hablábamos hace un rato, cuando las cosas se van generalizando, ya he visto banco oficial, no voy a dar nombre, pero ¿qué han hecho? Enseguida le suspendieron el débito de sus haberes previsionales del préstamo por sus propios medios. Entonces dije, no, medida cautelar no, porque la vía administrativa ya lo consiguió. Y la Cámara le ha dicho, no, lo que vamos a hacer es modificar la medida cautelar. De innovar, no innovar. Esto nos lleva al tema de las medidas cautelares, que es de tipo procesal, lo que me parece que viene al caso hacer una pequeña profundización al menos. ¿Qué quiero decir? Medidas cautelares es obtener la tutela jurisdiccional anticipada, volvemos a lo que digo yo de los conceptos, a los fines de que el pronunciamiento a dictarse en el momento procesal oportuno de la sentencia definitiva no se torne ilusorio. O no se torne ilusorio o no cause un perjuicio. ¿Por qué? Porque los recaudos de las medidas cautelares, en especial en estas cuestiones, tenemos que hablar de la verosimilitud del derecho y del peligro de la demora. Ahora bien, yo hablo de una postura que por supuesto tiene visiones distintas, pero yo digo lo siguiente. Las medidas cautelares no es inescindible, a mi modo de ver, la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora tengan que estar los dos supuestos como si fueran compartimientos estancos, sino que pueden estar concatenados o no. ¿Qué quiero decir? La verosimilitud del derecho hace referencia a que hay un derecho incipiente que nace. En el caso del phishing concretamente, si yo acompaño notas al banco, mis haberes previsionales, vamos hablando en general de gente de la tercera edad, la cuota es del 30 o del 40% de mis haberes previsionales. Yo nunca saqué un préstamo, ¿sí? Los resúmenes de movimiento de mi cuenta, ¿sí? Bueno, evidentemente que eso ya da un panorama, por un lado, y por otro lado, yo podría decir el peligro de la demora. ¿Por qué? Si yo, de los haberes jubilatorios, han sacado un préstamo cuya cuota implica el 50% de mi jubilación, si no me solucionan esto ahora, hasta cuando me lo solucionen, yo voy a tener la mitad de mis ingresos afectados a que se dignen a alguien a dilucidar con un pronunciamiento con sentido firme
el planteo jurisdiccional que yo haga en la pretensión de mi demanda. ¿Correcto? Entonces, todas estas situaciones no dejan de tener una aplicación actual, lastimosamente más novedosa, de todas estas otras también cuestiones particulares que he tratado de ir exponiéndoles. Empezamos hablando de aquella persona que no era morosa y habían comunicado el banco erróneamente a una base de datos su situación de tal, sin serlo. Bueno, esto son modalidades que la globalización, la tecnología requieren tanto los operadores del derecho, ustedes como abogados, yo como integrante del Poder Judicial, que tengamos la debida actualización que nos convoca en este caso para responder con la mayor celeridad posible ante el sinnúmero de situaciones nuevas que van acaeciendo. Sí. Para lo cual, por eso digo yo, hasta el hartazgo, es importante acudir a los principios que tenemos en todo el ordenamiento jurídico, en el área que me toca a mí, civil y comercial, tenemos la constitucionalización del derecho civil, es esto lo que implica. Y aun cuando yo me quede sin ninguna norma específica que me dé respuesta a una situación particular, me queda el preámbulo de la Constitución que dice afianzar la justicia. Entonces, en la medida en que no estemos atentos a todas estas situaciones, claro, como yo decía, en cuanto a los daños punitivos, si no se expande una visión de esta índole, o por lo menos un debate de esta visión, donde veamos que cada vez hay más personas que antes que consumidores son ciudadanos. Todos somos ciudadanos. Evidentemente que también consumidores. Pero lo que hago referencia, lo hago a colación de que tenemos que tener claro cómo ejercer el derecho para dar una respuesta eficaz y adecuada, tanto de los abogados que reciben las inquietudes de los clientes, como de nosotros, estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque esta expansión que yo vislumbro en todas estas situaciones en las que la actividad bancaria es una actividad que obviamente, más allá de la banca offshore y de los teléfonos y de que se achican las atenciones personalizadas, bien, pero nosotros antes que ciudadanos, antes que consumidores somos ciudadanos, entonces no podemos dejar que se expanda la noción de costo. Entonces, yo, por la noción de costo, no tengo a alguien que me atienda en el teléfono, no tengo a alguien que me atienda en el banco, no tengo, bueno, no porque entonces cuando las distintas actividades, en este caso bancarias, comerciales, en donde haya una posición dominante, pudieran vislumbrar que hay una respuesta más ágil, en donde los reclamos encuentran un cauce, como en el phishing. En el phishing es bastante claro que con una medida cautelar planteada en debida forma y en tiempo se obtuvo una respuesta eficaz. ¿Sí? Bueno, claro, es una maniobra medio burda en la que el banco no está involucrado, sino que está puenteado, por así decirlo. Pero está puenteado, ¿por qué? Porque el banco, a diferencia, vuelvo a decirlo, que lo que hace cuando tiene que resguardar la situación de una tarjeta de crédito con la que tiene un entramado negocial válido, donde se busca una rentabilidad válida, no pueda dejar en situación de desprotección, desentendiéndose de aquellas situaciones en las que el ciudadano, como tal, antes de consumidor, tenga que tener una respuesta precisa. Por eso yo entiendo que los que
Fíjense que en el caso de Argentina, el daño punitivo habla de que es tal a cualquier incumplimiento contractual o legal del proveedor. En Estados Unidos y en otros lugares se entiende que tiene que haber una ligereza manifiesta, una desidia significativa, o sea, una actitud más de tinte subjetivo que se sume a ese incumplimiento para tener que cargar con el resarcimiento de los daños punitivos. Temperamento que es un argumento válido, por supuesto que lo es. Yo lo pongo en el contexto de la situación general que a nosotros nos toca atravesar. ¿Por qué? Porque sabemos que yo ni siquiera tengo el conocimiento para decir cómo funciona el Poder Judicial en otros lugares. La verdad, no lo sé. Pero sí intuyo, desde estar dentro del Poder Judicial hace 31 años, el tema del tiempo, el tema de la variable tiempo, ¿sí? Cuando la variable tiempo, si se me permite el pequeño paréntesis, se modificó o está potencialmente en modificarse en el fuero civil, en lo procesal, con la oralidad civil, las compañías de seguros vieron que tuvieron que ayornarse a esa situación y hay más acuerdos en menos tiempo que antes. Antes un proceso duraba 7 u 8 años, ahora no dura lo que debería durar, dura algo menos que eso. Entonces, la variable tiempo en estas situaciones donde hay, por algo también yo destaco, la resolución número 139 del año 2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo de la Nación, habla de incorpora la noción de consumidores hipervulnerables. Hay una resolución del Banco Central de este año, del 6 de enero, la comunicación A71 del 99, donde se menciona a los usuarios de servicios financieros tienen derecho a la protección, seguridad de sus intereses económicos, a recibir información clara, veraz y de fácil acceso. Ahora bien, más allá de estas disposiciones de la Secretaría de Comercio Interior, del Banco Central de la República Argentina, sí, nosotros, digo en conjunto, porque yo creo que formamos un servicio en conjunto del Poder Judicial con los profesionales. No bregamos por profundizar estas miradas, intercambiar las inquietudes y las intenciones de ser más eficaces en los planteos jurídicos y eficaces en el procedimiento para hacer realidad esas peticiones debidamente fundadas, es donde tenemos menos posibilidades de progresar. Por contrario, si las cosas fueran de otra manera, tendríamos más expectativas concretas de ir modificando estos funcionamientos disvaliosos del sistema. ¿Sí? Porque no es que no tiene que venderse autos, las concesionarias no tienen que dar préstamos, los bancos no tienen que librarse cheques, todo eso tiene que funcionar, pero no en una especie de sálvese quien pueda, donde el hilo se corta por lo más delgado. Por eso también, hablando del daño moral, que alguna referencia creo que hice, tenemos el hecho de que sí es cierto que tradicionalmente el daño moral en la responsabilidad contractual se ve con un criterio más restrictivo. Pero esto que es, entiendo yo, fruto de una mirada jurisprudencial de hace 30 años, también tenemos que ayornarlo con que hace 6 años que tenemos un Código Civil y Comercial que le da un realce a los derechos de los ciudadanos como consumidores, que permita también hacer que si bien no tenemos que confundir molestias con alteraciones significativas del estado de ánimo, fruto de tener que afrontar determinada sumatoria de circunstancias incómodas y o disvaliosas, creo yo que hay que tener una mirada más favorable
a la recepción, por supuesto que siempre es bueno tener testimonios que acrediten lo que acabo de referir, pero también desde esa mirada más amplia a la hora de hacer lugar a este tipo de resarcimientos. Y tener también el reparo, el rubro de pérdida de chance es más dificultoso de acreditarlo, si bien se puede hacer por indicios, que tiene que ver con la razonable expectativa de lo que pudo haberse generado como ganancia o evitado como pérdida en determinadas circunstancias. Quiero decir, que estamos hace poquito, finalizaron ayer los Juegos Olímpicos. Si yo soy corredor argentino, voy a correr la maratón y me hacen perder el vuelo por un error fuera de mi alcance, y no es probable, no sería una pérdida de chance que yo alegue que podría haber ganado la medalla cuando hace 50 años que no hay un atleta olímpico que gane la maratón. O sea, la pérdida de chance tiene que tener razonabilidad con una expectativa de ganancia o una disminución de la pérdida. Es un rubro y de todas maneras, por indicios, se puede también reclamar. Yo por ahí siento mi base más que nada en el daño moral y en el daño punitivo, en la responsabilidad expansiva del artículo 40, las cargas probatorias dinámicas, noción procesal, que está recepcionada en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, pero vuelvo a decir, tiene un origen jurisprudencial ya traído por la Corte Suprema de la Nación desde el año 98. Entonces, este conjunto de situaciones que quería traer yo a colación aquí en esta charla, apuntan a eso, a una mirada de la perspectiva de la actividad comercial, en donde los letrados vayan aproximándose cada vez con más avidez, con más eficacia, a recepcionar estas situaciones disvaliosas, tratar de darles un cauce por la vía judicial para ir compensando o revirtiendo las situaciones de desprotección en la que distintos ciudadanos quedan imbuidos. No sé, Paola, si hay alguna otra cosa que ya por ahí me hice muy largo, que quieran. Sí, no, o sea, yo me quedo con eso, ¿no? Como que es un desafío también, es un desafío para todos, para nosotros como profesionales, porque bueno, son cuestiones que van apareciendo nuevas, digo, lo de la técnica phishing, ¿no? Y estas cuestiones que se van dando, estos delitos, estas ciberestafas, y que nos conllevan a analizar, a estudiar, a profundizar el análisis para ver cómo uno como profesional encara estas cuestiones. Así que, y la mirada que nos diste respecto de un montón de situaciones que se dan en la práctica y que hay infinidad de cuestiones, no solamente digo esto de la ciberestafa, sino un montón de cuestiones que fuiste mencionando y que todo conlleva a poner mayor énfasis en la responsabilidad de las entidades bancarias. Y me quedo también con esto del tema del daño punitivo, ¿no? Porque cómo uno hace para cuantificar eso, ¿no? Por ahí esa es una complicación que nosotros podemos llegar a, no sé, me imagino yo y es una complicación significativa. Un poco discusión con todo. Lo que pasa es que no hay estadísticas. Yo siempre digo que hay una pregunta hay que hacer más importante es hacer la pregunta correcta que buscar la respuesta inmediata. Entonces, ¿por qué será que no hay estadísticas? Porque nadie lo pide, o nadie sabe cómo pedirlo, no sé. O habrá que buscarlas mejor, de otra forma, encontrar esos indicios vía indirecta acerca de cuántas personas son afectadas, cuántas inician un reclamo, cuántas llegan a obtener una sentencia favorable y en cuántas esa sentencia favorable
le atribuyen daños punitivos. Esta fórmula está más explicada, como yo les decía, un camarista, Irigoyen Testa, en un fallo de la Cámara de Blanca en 2014-2016, que yo tengo el material a disposición, así que yo lo apliqué una vez, y fui a la Cámara, el expediente, y no fue bien. Pero bueno. No. Pero bueno, lo intentamos. Hay que insistir, como yo digo, yo aprendo mucho cuando me revocan un fallo, porque entiendo que me gusta aprender de aquello que veo que tengo que corregir. También me gusta hacer trabajar de que tengan que mejorar los argumentos, ¿no? Cuando tengo que insistir con una postura, bueno, vamos a agregar más argumentos. Bueno, claro, que eso se trata. si me lo van a contrariar, bueno, está bien, pero que les cueste un poquito. Claro. Eso, inclusive, como ahí veo que sí, Fabián dice el tema de los organismos administrativos municipales o distintas instituciones, es difícil tener una respuesta rápida, pero sería una fuente de información allí. Hay que buscar, hay que ponerse a pensar entre todos, sería una linda temática. Decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos encontrar datos lo más fidedignos posibles, y si no son directos, sean indirectos, acerca de cuánta gente está afectada por situaciones y cuánta es la que entonces sacar la conclusión? Está la receptoría. Para saber cuántos procesos se inician por receptoría de expedientes se obtiene fácilmente. Pero el tema es cuántos, no sé si el Banco Central tendrá datos, no sé, habría que ponerse a pensar. Pero insisto en lo mismo, veo una necesidad, y además, si se me permite, en lo profesional, para ustedes, también, en el caso de que estos reclamos tienen sustento y tienen un progreso, tienen un deudor solvente. Porque el banco, o la compañía de seguros, la concesionaria de autos, o el hipermercado, o sea, son deudores solventes. Y entonces también, de alguna manera, legítima, si las hay, porque yo tengo mi sueldo fijo a fin de mes, entonces ustedes no. Entonces es lógico que también vayan explorando aquellos espacios donde haya una posibilidad de obtener una retribución profesional acorde a lo que para eso ejercen la profesión. Tenganlo presente también en ese sentido. El derecho comercial y el derecho de los consumidores van de la mano. Tampoco esto, no hay que tener miradas estancas, ¿no? Y yo sé que Pablo no las tiene. No, esto está absolutamente está interrelacionado y dinámico. Porque si vamos al caso de las empresas de las compras electrónicas, ¿cómo hacer para sustraerlos a que no tenemos un domicilio donde notificar a Mercado Libre? A Google, a Facebook, qué sé yo, a todos ese tipo de dispositivos que van incorporándose a la vida de un sector de la ciudadanía, y entonces, cuando vienen los conflictos, ¿cómo proceder? Claro, y también hacer un poco de estudio en jurisprudencia del extranjero, ¿no? Porque en algunas cuestiones quizás están un poquito más avanzados que nosotros. Entonces, también tomar ideas. Nada, es un trabajo, y estas charlas sirven también para despertar, ¿no? Para hacer mover un poco las neuronas de todos. Sí, lógicamente. Y vuelvo a decir, también creo yo que por eso a mí me gusta, siempre que me convocan, doy una respuesta positiva, porque a mí me es de mucha utilidad a tratar de mejorar lo que uno hace, tener cada vez una mirada más atenta a las cuestiones que ocurren en el mundo en el que uno vive, y no que uno busque simplificarse las cosas, y no es la intención. Exacto.
Bueno, no sé si alguno más quiere hacer algún comentario o alguna última pregunta, para ya, pobre, dejarlo descansar al doctor, que nos brindó su tiempo y sus conocimientos. Bueno, entonces, Gabriel, creo que tema token y firma electrónica. Eso me parece que da para otra charla. ¿O no, Nicolás? No está Nicolás, no lo veo. Pero tomo nota. A ver. Sí, es un flor de tema. Ahí está Nicolás, no lo veía. Sobre todo, bueno, el token es algo que se va a expandir más allá de lo profesional. Sí. Exactamente, lo que pasa es que, perdón, ¿no? Me presento, Nicolás Baudino, doctor, un gusto. Básicamente mi inquietud o por ahí la consulta en puntuales, los criterios actuales que se están tomando en relación a la firma electrónica y token frente a las estafas bancarias, a los phishing, a la utilización del ardid para hacerse de datos y concretar transferencias electrónicas, concretar préstamos, la teoría respecto de los actos jurídicos, ¿no? Porque creo que está todo bastante, por decirlo, unido y amalgamado, porque, bueno, la realidad es de que lo que es un token no constituye una aceptación del acto jurídico frente a lo que es la ley de firma digital. Bien, Bueno, entonces, ahí hay una diferencia entre firma electrónica y la firma digital. exactamente, sí. Por ende, Totalmente. bueno, realmente vemos de que los bancos tampoco están ayornando lo que es este tipo de delitos frente a lo que es el negocio bancario, y por ende creo que le cabría más aún la responsabilidad en ese sentido, porque Totalmente. la única forma de tener asemejada la firma hológrafa a la firma digital sería con un token, lo cual el banco, pero con un token homologado por una institución, ¿no? Por lo cual, entregarle este dispositivo a cada uno de los clientes sería ampliamente costoso. Pero sería la única forma de que el banco se podría hacer para tratar de evitar esa responsabilidad. Comparto totalmente. Esa discusión Comparto se totalmente. planteó. Por eso yo hablaba del tema de los costos. Sí. No seguir todo a los costos. Exactamente. El banco es una entidad comercial que a ellos su principal fin es recaudar, y después, bueno, la realidad es que como que este tipo de cosas, que es costoso para el banco, le cuesta todavía adaptarse, ¿no? Pero bueno, creo que también tiene los costos por el riesgo jurídico, el riesgo legal, entonces creo como que es un tema también a tener en cuenta a los fines después de endilgar la responsabilidad al banco. Coincido totalmente. Esa charla, perdón, esa discusión que plantea Nicolás se había planteado en su momento el año pasado, cuando se estaba discutiendo sobre los e-check, los cheques electrónicos, que bueno, que el año pasado salieron y que hoy por hoy cuentan con firma electrónica, ¿sí? Claro. Ahora, lo más seguro sería contar con una firma digital, porque después, cuando uno ejecuta eso, sobre todo teniendo en cuenta, está bien, es irnos ya muy a la parte patológica, como dije al principio, el cheque, el e-check, es lo mismo, pero en formato electrónico, van a funcionar, porque forman parte necesariamente del comercio. Pero vamos a la parte esta patológica, ¿no? A discutir esto. Bueno, uno de los planteos que se había dado era esto, la firma electrónica o la firma digital. En una primera etapa, bueno, vamos a hacerlo a través de la firma electrónica. Entonces, después van a venir los planteos, que quizás no sean muchos, porque hoy debe ser mínimo la utilización de los cheques electrónicos, y la verdad que en alguna medida hasta resultarían más seguros que los cheques en papel, porque
No, la corrijo, perdón, disculpe, ¿no? O más Sí. que nada, resalto alto. El tema de la operatoria con los e-check ha cambiado, ha crecido exponencialmente. Casi el 60% de hoy en día las empresas clientes bancarios están utilizando lo que es el e-check. Aparte, puede bajar un poco lo que es el riesgo ante fraudes y demás, y agiliza también la operatoria para las empresas. Totalmente. Sumado a que el tema de la utilización del papel y todas cuestiones que también... Sí, obvio que es, a ver, yo cuando salió el tema del cheque electrónico dije, esto es un golazo y me encantó y me puse a analizarlo y a estudiarlo porque coincido en que evitas el tema de las denuncias por robo, que después tienes que andar con el certificado para ejecutar el cheque, etc. Todas esas cuestiones las vas evitando, ¿sí? Ahora, después hay que ver, yo hago la relación con los ciberdelitos, ¿no? Que por ahí es muy enroscado, por ahí se da un caso en millones, digo, pero si una persona, si una empresa fuera, digamos, víctima de algún ciberdelito por el uso del e-check, bueno, ¿qué tipo de defensas podría oponer en una eventual ejecución? ¿Sí? Una cosa es si el e-check tiene firma digital y otra cosa es si el e-check tiene firma electrónica. La habilidad del título generalmente lo que se cuestiona, pero bueno. Bueno, son planteos que se van a dar o no. Nos vamos adelantando. En un par de años hablamos. Es que necesitamos justamente, ¿Qué pasa con el e-check? vuelvo a lo mismo, no sé si a modo de cierre de mi participación, por lo menos en cuanto a que esta necesaria complementación entre los profesionales, los planteos que se puedan hacer con más novedosa fundamentación, tantas novedosas situaciones que se van a seguir dando, la dinámica propia del mundo en el que estamos viviendo, con la necesaria también ayornamiento y profundización del análisis de quienes estamos de este lado del mostrador, para estar a la altura de generar una tutela judicial continua y efectiva, que si no, va a seguir ahí muerta de risa en el artículo 15 de la Constitución Provincial. Y es necesario justamente este trabajo conjunto, no esta noción que a veces mira prevaleciendo desde donde estamos cada uno mirándonos recelo, y eso no me parece que sea constructivo, porque la verdad es una construcción colectiva. Así que bueno, eso es lo que puedo decir yo. Bueno, gracias, doctor. Gracias a todos por... No, a ustedes, gracias a todos. Y por el tiempo y por nada, por brindarnos esta charla tan interesante, ¿sí? Espero que todos se hayan sacado sus dudas, sus inquietudes, o que se les despierten más inquietudes, que es la idea también. Gracias de nuevo, buenas tardes a todos. Gracias, un abrazo a todos, un placer. Gracias, Gabriel. Hasta luego.